Vamos a cantar una estrofa de un himno que pudiéramos decir si hay un ruego, si hay un deseo, un consejo y a la vez una decisión alineada a la voluntad de Dios. Es la primera estrofa del himno 365. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Ojalá que ese sea, que lo cantemos en esta mañana con sinceridad de corazón. Vamos a cantar la primera estrofa, vamos a hacerlo de pie, hermano. La primera estrofa del himno 365. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Bueno, pienso que la estrofa de este himno puede ayudarnos a todos los presentes. Entendemos que en esta reunión hay una diversidad, pudiéramos decir, hay una variedad de condición espiritual. Habemos los creyentes que estamos acá con ganas de servir al Señor. También hay creyentes un poco fríos espiritualmente. Eso sucede. Hay los creyentes que han dejado su primer amor. Pero también en esta reunión hay personas que creen que son salvas, pero nunca han tenido un sincero arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación. Hay personas confundidas, pues, que viven pensando que son creyentes y que son salvos, pero una vida esclavizada por el pecado. Vamos a leer en la palabra del Señor una porción que puede ayudarnos a todos a consagrar nuestras vidas al Señor con sinceridad de alma. Vamos a leer en el libro de Esdras. Vamos a leer apenas algunos versículos porque la historia es larga. Les invito a ustedes a leer el libro de Esdras en sus casas, mayormente capítulo 9, capítulo 10. Vamos a leer capítulo 8, versículo 3. Vamos a entresacar algunos versículos y entonces comentaremos acerca de esta historia. Esdras está escuchando una mala noticia acerca del pecado del pueblo y dice: cuando oí esto, rasgué mis vestidos, en actitud de ¿qué pasa? ¿Qué es esto que está sucediendo? Aquello lo puso mal. Rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. ¿Dónde están leyendo, hermano? A Esdras capítulo 8 y versículo 3. Esdras 9. Capítulo 9, versículo 3. Perdón, gracias, hermano. Esdras capítulo 9 y versículo 3. Bueno, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. El pecado, cuando una persona está verdaderamente arrepentida, el pecado
debe llevarlo hasta ese punto de humillación. Si no es así, entonces falta. El verdadero arrepentimiento es esto. Bueno, dice la palabra de Dios: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Qué precioso es esto. Los que temen la palabra del Dios eterno. ¿Sí? Aquí habla del Dios de Israel porque el contexto precisamente es con Israel. Y dice la Escritura: a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio. Últimas palabras, dice: y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, versículo 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Había confusión en Esdras por lo que estaba sucediendo, y estaba avergonzado incluso de levantar el rostro, porque sabía, allá arriba en los cielos está el Santo de Israel, aquel que abomina el pecado, y él se sentía avergonzado. Así le pasó a un hombre en el Nuevo Testamento: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero él no quería ni aún alzar la mirada al cielo. Un verdadero arrepentimiento lleva hasta esto. Humillado de corazón, allá adentro en el alma, y un asunto entre yo y Dios, entre Dios y yo, un asunto allí en la presencia de Él. Y dice la palabra de Dios que Él dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y él dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hemos vivido en gran pecado. Y alguno en esta reunión dirá: hermano, pero ¿cuál es la palabra de animación? Estamos llegando al fin de año. ¿Cuál es la palabra de animación? Bueno, precisamente buscamos esta escritura. ¿Sabe por qué? Porque este es un acontecimiento, lo que vamos a leer, que sucedieron en los 3 últimos meses de aquel año. Vamos a leerlo más adelante. ¿Qué suceso ocurrió allí? Arrepentimiento y fe en Jehová. Vamos a leer ahora en el capítulo 10 y versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión. Qué bueno. Vio hasta el punto donde llegó Esdras a confesar sus pecados, sus iniquidades, las de él y las del pueblo. Y dice la Escritura: llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Y se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué le parece? El pueblo lloraba amargamente, porque se había leído la palabra había llegado al conocimiento de ellos, y de verdad habían reconocido su maldad y su pecado. Versículo 3. Ahora pues, vamos a leer, permítame leer en el versículo 2 al final. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué preciosa esta palabra, ¿no? A pesar del pecado, a pesar de la iniquidad, a pesar de la transgresión, de los delitos que habían cometido abiertamente contra el Dios de Israel y su palabra, dice la Escritura aquí: aún hay esperanza para Israel. Hay un versículo en Eclesiastés que dice: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos.
Hay esperanza. Si hay algún mensaje de animación en esta hora es: hay esperanza para ti y para mí, de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos a Dios, porque Él merece nuestra consagración, porque Él espera nuestro arrepentimiento, porque Él quiere tener contigo y conmigo y con cada uno de los presentes de manera individual una comunión estrecha, donde el pecado sea desechado y donde le demos la bienvenida al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y le sirvamos y le amemos con toda nuestra mente. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Así estás amando tú a Dios? Estoy amando yo, quien les está hablando, estoy amando a Dios con todo mi ser. Pero sabe una cosa, debemos llegar a la conclusión con sinceridad de alma, allí donde usted se encuentra sentado y aquí donde yo estoy, en esta tribuna, debemos llegar a la conclusión de que no es así, Y Dios espera más de ti y de mí, es todo, amigo. El Señor dijo en una ocasión: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es todo tu ser lo que quiere Dios. No es un poquito de ti, no es un poco de tu tiempo, es toda tu vida, arrepentimiento y fe en Él, para que seas salvo y para que recibas por la fe al Señor Jesucristo. Y a nosotros los creyentes no es un poquito de nuestra vida, es nuestra alma entera, es nuestros bienes, es nuestra voz, es nuestros pies, es todo lo que Dios espera de mí. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Que así sea. Pero antes de la consagración vamos a ver algunas cosas aquí por la letra C que son importantes. Hay esperanza. En el versículo, mira lo que dice el versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones de jefes de la casa paterna según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10. Una pregunta: ¿cuál sería el mes 10 para nosotros aquí en nuestro país? ¿Cuál sería el mes 10? Octubre. El 1 de octubre se sentaron aquellos representantes del pueblo de Israel para hacer juicio del pecado que había cometido la nación. No todos habían cometido el pecado, pero muchísimos. Usted lee toda la historia y se va a dar cuenta que los líderes, sacerdotes, levitas, representantes espirituales del pueblo de Israel, los líderes y cabezas espirituales de Israel andaban en ese pecado. ¿Cuál era el pecado? Era el mismo pecado que en ocasiones anteriores les había traído tanto problema y tanto juicio de Dios. Es que se habían aparentado con las mujeres de otros pueblos paganos. Y desde el principio, cuando Dios los sacó del pueblo de Israel, uno de los mandamientos que Dios le dio fue: no se vayan a unir con las mujeres de otros pueblos, no. ¿Por qué? Porque ellas los van a seducir a ustedes para que adoren a sus dioses y ustedes se aparten de mí y de mis mandamientos. Y así sucedió. Y en una oportunidad, cuando estaban por allá en un lugar llamado Sitín, dice la Biblia que las mujeres de Moab
incitaron y sedujeron a aquellos hombres de Israel para fornicar con ellas. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que aquellas mujeres que fornicaron con aquellos varones de Israel también los llevaron a postrarse delante de sus dioses paganos, y el ardor de la ira de Dios se derramó sobre el pueblo de Israel, y 24,000 del pueblo de Israel recibieron el juicio de la ira de Dios. ¿Qué le parece? Estimado amigo, estimado hermano, el pecado delante de Dios no es cualquier cosa. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta, nos distancia de Dios. Por eso es que hay muchas personas que dicen, pero es que yo estoy salado, nada me sale bien. ¿Sabe por qué, amigo? Revise sus pecados. Revisa tu relación con el pecado. Estás esclavizado por el pecado. No honras a Dios. No agradas a Dios. ¿Cómo te va a ir bien si estás fuera de la voluntad de Dios? Si estás haciendo lo que a tu corazón le parece. ¿Cómo nos va a ir bien si andamos en nuestros propios caminos y no en el camino de la voluntad de Dios? Vamos a revisarnos. Es tiempo de revisarnos. Y es tiempo de esperanza. Y es tiempo de arrepentimiento. Y es tiempo de volvernos a Dios. Y es tiempo de consagrarnos alma, mente y corazón a aquel que merece toda nuestra fuerza. Y dice la palabra de Dios desde el mes 10, el primer día. Y dice, para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. ¿Cuál es el primer día del mes primero? El 1 de enero. Y comenzaron un feliz año. ¿Sabe por qué comenzaron un año feliz? Esta gente, porque se apartaron del pecado que estaba destruyendo el pueblo de Israel. Ahora, antes de la consagración por la letra C, y nos llevamos este mensaje, es necesario revisar nuestra condición. Es necesario revisar nuestra condición. Esdras era un escriba, deportado también, ¿sí? Estaba en Babilonia. Dios, con su juicio, utilizó al imperio persa y al imperio babilónico para traer, para destruir, para acabar con la nación de Israel. Pero Dios había dicho que 70 años iban a estar en el cautiverio por el castigo y la disciplina de Dios por el pecado. Amigo, no se equivoque con Dios. La Biblia dice que Dios es clemente y que es tardo para la ira y que es grande en misericordia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia acerca de este Dios que es misericordioso? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Cuántas veces llamó a su pueblo y su pueblo se apartó de él? Y llegó el momento de su justicia y de su juicio. ¿Sabe qué dice la Biblia de este Dios? Precisamente un profeta llamado Habacuc, que está hablando de que Dios no tendrá por inocente aquellos países y naciones que Dios mismo utilizó para destruir a su pueblo como juicio. Dios dice en su palabra que Dios es misericordioso y que Él es grande en poder. Y allí aparece una coma o un punto y lo que sigue nos hace temblar. Y no tendrá por inocente al culpable. También eso es justicia de Dios. Dios es justo, amigo. Dios es misericordioso. Dios es amor.
Dios es paciente, te está llamando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para que tengas salvación y vida eterna. Eso nos gusta escuchar, ¿verdad? De ese Dios que es amor, de ese Dios que es justo. Dios es tan justo que castigó a su Hijo en la cruz, en el Calvario, por tus pecados y mis pecados. Allí se derramó el ardor de la ira de Dios, porque Él cargó en su cuerpo nuestros pecados, y el pecado merece el juicio y la condenación de Dios. Y allí en la cruz se logró la justicia de Dios para que tú y yo tengamos perdón. Y vaya que alguna persona entonces se burle del sacrificio del Hijo de Dios. Vaya que una persona tenga en poco la sangre de Jesucristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso no se quedará así. Si usted no aprovecha el amor y la misericordia del Señor para salvación, tendrá que enfrentarse a un Dios que es justo y que no le tiembla la mano para dar al culpable su merecido, porque la Biblia dice: toda transgresión y desobediencia tiene su justa retribución. Aproveche la misericordia de Dios y comience el año 2025, si el Señor se lo permite, con una nueva relación con Dios, alejado del pecado. Bueno, aquella gente había pecado contra Dios y Esdras se enteró de aquello. Mira, ya Zorobabel había llegado a Jerusalén con un grupo de personas. Había llegado Zorobabel para construir el altar, para construir el templo que estaba derribado. Unos enemigos, la cosa no estaba tan fácil. Y luego el Señor permitió 60, 70, quizás 80 años después que llegara Esdras con otro grupo de personas. ¿Sabe para qué? Para enderezar espiritualmente, para enseñar la ley de Jehová, porque había pasado el tiempo y la misma palabra de Dios que permanece para siempre, aquellos israelitas la habían tirado a un lado. ¿Cuántas personas hay aquí en esta mañana que han dejado la Biblia olvidada, que está llena de polvo? ¿Cuántos creyentes sabemos aquí en esta mañana que hemos dejado el libro de Dios y que queremos andar es como a mí me parece, como me lo dice otro, y hemos olvidado la palabra de Dios? Así le pasó a ellos. Se emparentaron con muchas mujeres de otro lugar y por ese juicio estaban allí. Y ahora Esdras dice: no puede ser. Si por esta misma causa fue que Dios envió su juicio para nosotros, ¿cómo es posible que sigamos todavía en lo mismo? Estimado amigo, reflexione. Estimado creyente, hermano, reflexionemos. ¿Hasta cuándo seguiremos en esa situación que nos mantiene lejos de Dios? Usted la conoce y yo la conozco también. Debemos darle un final a eso. Lo que le pasó a esto: habían tenido hijos con esas mujeres extrañas. ¿Y sabe qué decidieron? Cualquiera de aquí dirá: oye, ¿cómo es eso? Léalo en su casa. Decidieron echar a aquellas mujeres y a los que tenían hijos. Por eso aquel juicio se tardó tanto tiempo. Octubre, noviembre, diciembre, y el 1 de enero habían terminado el último. Cada matrimonio tenía su asunto. Cada hijo que nació de aquel yugo desigual, también, eso no lo dejaron así en el aire. Cada cosa tuvo su ayuda, pues. Dios dio luz para que aquello fuese enderezado. Lo que sí es necesario, amigo, entonces es conocer la condición. La condición era contaminación. Estaban contaminados por el pecado. Pero ¿sabe qué fue lo otro? La confrontación de la palabra de Dios que los condujo al arrepentimiento. Amigo, quiero decirle una cosa. Cuando Dios te habla duro a tu corazón,
Dale gracias a Dios, ¿oíste? Hubieron algunos en el pasado que escucharon al Señor Jesucristo en un mensaje que fue contundente. ¿Y sabe qué dijeron? Oye, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amigo, gracias a Dios porque su palabra es contundente. Gracias a Dios porque su palabra es real. Y cuando nos golpea la palabra de Dios, tenemos que despertar, porque de lo contrario nuestro corazón se endurece. Esperemos que en esta reunión no hayan corazones endurecidos, que la palabra le ha hablado hoy. Y pasa una semana y la palabra de Dios le vuelve a hablar. Y la gente dice, yo estoy claro con eso, pero no será todavía, será después. No endurezcas tu corazón. La Biblia dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Más bien el Señor nos aconseja en su palabra a lo siguiente: oíd con mansedumbre la palabra implantada y no le pongamos resistencia, sino digámosle al Señor, Señor, gracias por hablar a mi corazón. Señor, no he sido el creyente que tú esperas. Señor, tú conoces mi debilidad. He caminado tanto tiempo en esto, en envidias, en celos, en contiendas, en mentiras. Bueno, y cada uno sabe su situación. Pero el llamado es al arrepentimiento en el Señor. Aquella gente se arrepintió. Esdras, un hombre espiritual que conocía la palabra de Dios, los condujo por la palabra del Señor al arrepentimiento, y una grande multitud se convirtió al Señor, dejaron aquel pecado y el Señor sin duda alguna bendijo. Después en el libro de Nehemías vemos nosotros otro asunto, otro nivel espiritual de aquella gente, porque dejaron el pecado. ¿Cuál sería el mensaje final, estimado oyente, si no revisamos nuestra condición? Que seguramente nuestra condición necesita un cambio. Si no revisamos nuestra condición, si la palabra de Dios no nos compromete, no nos conduce al arrepentimiento, pidámosle más a Dios, Señor, ayúdame, mi corazón está endurecido, y que ninguno salga de esta reunión en esta tarde diciendo, bueno, será después. No, hay esperanza para Israel. Y no fue para el otro año, faltaban 3 meses para terminar el año, pudiéramos decir. Y ellos no dijeron, Esdras no le dijo, bueno, el año que viene resolvemos. El año que viene comenzamos la situación a remediar esto. No. De una vez se arrepintieron en la presencia de Dios y aquel mismo día comenzaron 3 meses con un arrepentimiento sincero en la presencia de Dios. No hay bendición de Dios si permanecemos en nuestros pecados. Hay bendición de Dios si reconocemos nuestra triste condición. Hay bendición de Dios si por la palabra de Dios somos conducidos al arrepentimiento. Y hay bendición de Dios si nos llegamos a su presencia para confesar nuestros pecados. A los creyentes la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A los que no son salvos, la palabra de Dios dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Que el Señor nos ayude y Él prospere su bendita palabra en nuestros corazones. Amén.